El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, amigos del Personaje del Viernes? En este programa del viernes que se emite a las 5:30 de la tarde y se reprisa mañana sábado a las 9 de la mañana y el domingo a las 7 de la mañana. Hoy estamos 23 y tenemos, como siempre, a un invitado muy especial, un invitado pues de primerísimo nivel y que tendremos un programa extraordinario. El ingeniero Jorge Gallardo Zavala, ex ministro de Finanzas en dos ocasiones, en dos gobiernos de los más destacados de esta era desde que regresamos a la democracia, el del doctor Rodrigo Borja y el del doctor Gustavo Noboa Bejarano. No lo digo porque esté aquí Jorge Gallardo, sino que lo hemos repetido varias veces durante mucho tiempo, de que esos dos son dos de los gobiernos que realmente se han destacado durante, ya hablemos desde el año 79 hasta ahora, estamos hablando casi de 42 años, ¿no? Dentro de eso, yo quería antes que nada agradecerle al ingeniero Gallardo y preguntarle el gobierno del doctor Rodrigo Borja, cuando usted asume como ministro de Finanzas en el año 88, venía la crisis del terremoto. El gobierno anterior había tenido una alta devaluación, la inflación venía creciendo. Es decir, una situación difícil para las finanzas públicas. El gobierno del doctor Gustavo Noboa empieza en el año 2000. Usted no fue el primer ministro de Finanzas, luego entiendo que primero hubo otro ministro de Finanzas, pero usted ingresa y le toca pues uno de los momentos más dramáticos del Ecuador, después del feriado bancario, del congelamiento de los fondos y justamente cuando se pone la dolarización. En esos dos momentos cruciales de la historia, justamente le toca asumir esta cartera, Jorge. Me imagino que debe haber sido una tarea y un reto muy difícil. Sí, efectivamente, gracias Andrés por la invitación. Es un gusto estar con usted y con los oyentes de Radio Atalaya. Igual. Mire, efectivamente en el año 1988, cuando se posesionó el doctor Rodrigo Borja como presidente constitucional del Ecuador, la situación económica del país era muy complicada. Por el lado fiscal teníamos un déficit cercano a los 7 puntos del Producto Interno Bruto, tal como es en la actualidad. Las reservas internacionales eran negativas en más de 220 millones de dólares, es decir, los pasivos eran mayores que los activos que teníamos en la reserva. Una inflación que venía creciendo galopantemente por la expansión del gasto público, que financiaba el presupuesto general del Estado, y en esas circunstancias pues se asumió el gobierno. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, lo que hicimos fue básicamente plantear una reforma tributaria que tuvo dos etapas, la primera del 88 y la otra del 89. En el 88 fue más bien simplificación administrativa, recaudación anticipada de impuestos por el efecto inflacionario, los ingresos se iban deteriorando y por lo tanto se introdujo
el concepto de retenciones en la fuente para todo tipo de transacción económica y comercial que se realizaba en el país. Eso permitió que el sector público, que estaba impago 6 meses, en el mes de febrero, finales de febrero, 6 meses después de iniciar el gobierno, teníamos básicamente las finanzas públicas equilibradas, el sector público estaba totalmente en orden, y de ahí en adelante pues comenzamos a plantear otra serie de reformas importantes que llevaron que la economía ecuatoriana vuelva a reactivarse y a crecer. En el caso del gobierno de Gustavo Noboa, en el año 2000, efectivamente el primer ministro fue el abogado Jorge Guzmán. El abogado Guzmán, así es. Que después Exactamente. pasó a superintendente de banco, ¿no? Exacto. No, que de superintendente pasó a ministro. Ah, de superintendente pasó a ministro, ok. Claro. Y en el mes de junio del año 2000, el presidente Noboa me propuso que presida una comisión para reestructurar la deuda externa del Ecuador que se encontraba impaga, tanto la deuda con los bonos como la deuda del Ecuador con los gobiernos que están representados en el Club de París. Así que tuve que asumir esa tarea en el 2000 y logramos una renegociación muy favorable para el Ecuador con los tenedores de los bonos, en la cual se redujo la deuda privada en 2.400 millones de dólares, de 6.950 que eran con intereses calculados en aquella época, y luego en el mes de septiembre, octubre, se renegoció un acuerdo muy favorable con los gobiernos representados en el Club de París, que justamente el año pasado se terminó de pagar esa deuda que se reestructuró a 18 años plazo con 7 años de gracia, y el Ecuador normalizó su situación con los acreedores internacionales, y evidentemente eso le permitió al gobierno de Gustavo Noboa tener una carga menos en la tarea de asentar la dolarización en el país. En el caso del doctor Rodrigo Borja, el gobierno del doctor Rodrigo Borja, recordamos claramente, yo en ese tiempo debo haber tenido 21 años, cuando empezó, 20 años, y la famosa reforma tributaria. Usted dijo y anunciaba en esa época que se iba a simplificar, que el Ecuador tenía demasiados impuestos y que no se recaudaba. Es más, la cultura tributaria era pues nula, ¿no? La gente veía como chévere, como bien que evada impuestos el resto. Veían como bien que contrabandeen en el tema aduanero, veían como bien que no se pague acá lo que te tocaba pagar en los municipios, ni qué decir. Usted hizo una reforma tributaria, fue muy promocionada y fue además muy efectiva. ¿Cuál fue el concepto? Mire, la reforma tributaria no solamente que eliminó 85 impuestos que existían en la economía y que no servían sino para amargarle la vida a los contribuyentes y que marginalmente no aportaban mucho al presupuesto general del Estado, sino que también hubo una simplificación en la primera parte, porque había que sacar en el Ministerio de Finanzas una cédula que se llamaba cédula tributaria, que certificaba que usted estaba al día de los pagos en los impuestos con el fisco. Para salir del país necesitaba hacer una solicitud al Ministerio de Finanzas que limita una resolución de que usted no le adeudaba al fisco para poder salir del país. Para hacer una solicitud en cualquier institución del sector público se necesitaba lo que se llamaba el papel lineado, que había que poner unos timbres encima para poder hacer la solicitud. Todo eso se eliminó y se simplificó la relación del contribuyente con el Estado. Y por último, las oficinas de recaudación de impuestos, que eran antros de corrupción, se cerraron y se incorporó al sistema financiero para que los contribuyentes paguen directamente a través de la banca los impuestos que debían de sufragar. Entonces, hubo una reforma sumamente importante, pero además, Andrés, en la reforma del año siguiente, que es la reforma estructural,
no solamente que se cambió el concepto de recaudación de impuestos y de niveles de impuestos, sino que hubo un cambio importante en las bases del modelo de desarrollo ecuatoriano. Y se eliminaron todas las exenciones tributarias, las exenciones arancelarias, todas esas exenciones que estaban contempladas en las leyes famosas de fomento a la producción, donde empresarios a dedo se habían beneficiado del proteccionismo que tenían tanto a Así nivel de fue. impuestos como de aranceles. Y entonces hubo una reforma profunda que necesitaba del consenso de los diferentes sectores de la sociedad, y por eso es que la reforma tributaria que se elaboró en la época del doctor Borges fue discutida ampliamente por 5 meses consecutivos, donde participaron universidades, cámaras de la producción, sindicatos, etcétera, etcétera, para nutrir a esa ley con observaciones que finalmente cuando fueron al Congreso Nacional, esa ley tenía un gran apoyo social y por eso se aprobó como una ley de económica de urgencia y que en definitiva sentó las bases para la nueva relación entre el Estado y los contribuyentes. Eh, en su libro, la verdad sobre la deuda externa, que condensa 40 años de investigación en este texto y que luego tuvo una pues ampliación o una actualización al 2011, usted nos habla de pues, cómo empieza el problema de la deuda, sigue adelante, la parte de justamente de la renegociación durante el gobierno del doctor Gustavo Noboa, luego lo que ocurrió durante el gobierno de Rafael Correa. Pero aquí me quería detener y preguntarle, entre 1992, que termina el gobierno de la izquierda democrática de Rodrigo Borja, y el año 2000, que viene el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, ¿qué pasó con ese tema de la deuda externa en esos 8 o 9 años? Bueno, más que el problema de la deuda externa, que en ese periodo solamente hubo una emisión de eurobonos por 500 millones de dólares en la época de Fabián Alarcón. Pero lo que se produce en aquella época, después del gobierno de Borges y después del gobierno de Sixto Durán Ballén, es una grave inestabilidad política en el Estado, que básicamente nos conduce a la situación de crisis que vivimos a finales de 1999 y que llevó al Ecuador a sustituir su sistema monetario por el dólar. Entonces, cuando el presidente Maguad declaró la moratoria de la deuda, no solamente la declaró con los bonos Brady emitidos en 1995, en la época que él era presidente, sino que los bonos emitidos en la época de Fabián Alarcón, que fue en el 97, también se declararon en mora. Y por lo tanto, el Ecuador cayó en incumplimientos de pago, tanto en la deuda Brady renegociada en la época de Sixto Durán y en la nueva deuda emitida en el gobierno de Fabián Alarcón. Y más aún, en el gobierno de Fabián Alarcón no se pagó un solo centavo a los gobiernos que No se estaban, pagó. no se pagó un solo centavo. Entonces, cuando en el año 2000 fuimos a negociar la reestructuración de la deuda, estábamos en mora con todos los gobiernos que nos habían prestado dinero. Esa era la situación real financiera en el sector externo, en la deuda, tanto privada como pública del Ecuador. Ahí me queda una duda. Los gobiernos que le prestan dinero a Ecuador, por ejemplo, uno dice, bueno, China le presta a Ecuador, por lo menos ocurrió mucho durante la autodenominada y mal calificada Revolución Ciudadana, pero ¿qué otros países que no sean, o sea, aquí no hablamos de los multilaterales, ¿qué otros países, por ejemplo, le prestan o le prestaban en esa época a Ecuador? Que
que Brasil, ¿quiénes eran prestamistas importantes como de país a país? Mire, teníamos lo que se llamaba en aquella época protocolos financieros, Ok, por la cual los estados soberanos firmaban un protocolo financiero para una asignación de recursos que se prestaban para diferentes tipos de inversión. Y en ese sentido, teníamos protocolos financieros con España, con Francia, con Italia, por ejemplo. Y anterior a eso, es una deuda que se venía arrastrando en la crisis de la deuda de finales de la década del 70, ¿ya? Cuando el Ecuador con otros países latinoamericanos entran en problemas de cesación de pago. Y ahí teníamos deudas pendientes de pagos con Francia, con Italia, con Inglaterra, con Israel, y en aquella época Brasil no era parte del Club de París. Iba solamente como observador, pero también el Ecuador tenía deudas con Brasil, sobre todo porque en la época del presidente Febres Cordero se había obtenido un préstamo para financiar el trasvase de darle a la península. Entonces, claro, claro, con CDG. entonces, usted en el Club de París, lo que acuerda con los gobiernos son básicamente los plazos. ¿Y cuáles son los plazos a los cuales se va a negociar? En el caso del Ecuador, como un país de medianos ingresos, podía acceder a los términos que se llamaban de Houston, que eran 18 años con 7 de gracia. Después de la aceptación de todos los países de estos plazos, entonces el equipo negociador tiene que negociar con cada país el nivel de las tasas de interés. Eso no se negocia en la plenaria del Club de París, sino que es una negociación individual. Y también qué porcentaje de esos créditos van a poderse convertir en proyectos de inversión con canje de deuda. Es decir, todos esos elementos estaban presentes en las negociaciones que se hacían en aquella época en el Club de París. Hoy Ecuador no debe absolutamente nada a los miembros del Club de París. Nuestro principal acreedor es China, que no pertenece al Club de París, que asiste a las reuniones como observador, pero que no es un miembro activo dentro de esta institucionalidad. Cuando usted asume en 1988, tenía 40 años. Veo que usted nace en el año 1948, es decir, muy joven, pero ya usted venía de una trayectoria en el sector privado, en el sector financiero privado, y luego cuando termina el gobierno sigue su trayectoria en el sector privado. Eso es importante decirlo porque muchas veces la gente dice, no, este experto en economía o en finanzas siempre ha estado en el sector público y no sabe nada del sector privado ni administrar una empresa privada. Usted, antes de ir al gobierno de Rodrigo Borja, a los 40 años, como digo, venía de trayectoria en el sector financiero y luego vuelve al sector privado, ingeniero Gallardo, ¿no? Así es, Andrés. Yo en el sector privado estuve, en el sector público estuve 2 años y medio de ministro de Finanzas. Ok. En el gobierno de Rodrigo Borja. Y en el caso del gobierno del doctor Gustavo Noboa, 9 meses. Entonces, si usted suma los dos, yo prácticamente he sido funcionario público 3 años y algo más. Toda mi vida me he desempeñado yo en el sector privado, en el área financiera. Y por lo tanto, pues cuando accedí al Ministerio de Finanzas, pasé del sector privado al sector público. Oh, claro. Y cuéntenos algo, siendo ingeniero comercial, usted es graduado de la Universidad Católica ya, ¿no? O de la Universidad de Guayaquil. Universidad Católica, me gradué de ingeniero comercial. Y entonces cuando hubo el golpe de Estado en Chile, salieron de Chile una serie de profesores, entre ellos de economía, huyendo de la dictadura, y muchos de ellos se radicaron acá en el Ecuador, tanto en Guayaquil como en Cuenca. Y la Facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil
se llenó de profesores chilenos, sobre todo en los últimos años de especialización de la carrera. Entonces yo ya con el título de ingeniero comercial, y ya era gerente yo de Xerox, del Ecuador en Guayaquil, Claro, muy fui importante a la Universidad de Guayaquil a equiparar estudios y me ubicaron en quinto año, arrastrando 2 materias de cuarto año. Y ahí tuve la oportunidad de tener como profesores a profesores chilenos, y ahí fue donde yo en la Universidad de Guayaquil aprendí economía. Increíble, ¿no? ¿Cómo se dan estas situaciones históricas, ¿no? El tema de Chile, es verdad, trae a Ecuador una serie, en este caso profesores, pero una serie de profesionales. Yo recuerdo en el colegio alemán haber tenido 2 o 3 compañeros chilenos cuyos padres vinieron a vivir en esa década, luego vuelven a Chile cuando Claro. las cosas mejoran, ¿no? Y fíjese usted que cuando fui profesor universitario, yo comencé a dar clases en la Universidad de Guayaquil, no en la Católica, fíjese usted, en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Administración. Y yo daba en el último año de Administración Financiera. Luego salí a sacar mi maestría en los Estados Unidos con una beca Fulbright, y cuando regresé, fui a la Politécnica, a la escuela de posgrado, de maestría, que recién se inauguraba, y ahí comencé a dar clases de moneda y banca, que fue básicamente mi especialización en la maestría en el área financiera, bancaria. Y después, en la misma Politécnica, ya me quedé dando clases en el último año de macroeconomía avanzada, es decir, ya la administración financiera quedaba en la Facultad de Administración, pasé a ser profesor de la Facultad de Economía en el área de macroeconomía. Entonces, ese es básicamente lo que he hecho. Ya Mire, qué interesante. ¿Y por qué le gustó la cátedra? ¿Era algo natural? O sea, no todo el mundo tiene esa vocación, ¿no? La cátedra universitaria. Bueno, mire, yo la vocación para enseñar viene de mi Ajá. madre. Mi madre fue graduada de profesora, y por lo tanto ella fue una educadora permanente. Y bueno, y eso me transmitió a mí, la verdad, esa vocación por enseñar, igualmente con mi tío Jorge Zavala, que era profesor universitario. Entonces viene de esa herencia de educadores. Mi abuela materna fue profesora por muchos años, y de ahí viene esa vocación por enseñar, por educar. Y verdaderamente cuando di clases en la universidad, disfrutaba dar clases en la universidad, porque para mí era una experiencia sumamente importante poder formar a estos jóvenes que atendían la universidad en estas disciplinas. Por supuesto. Y muchos de ellos, me imagino, y ellas, lo han de parar o pararán a sus hijas o hermanos, hermanas, y le dirán, su papá fue o su hermano fue mi profesor, porque eso ocurre bastante. Sí, seguro, claro que sí. O sea, siempre hay gente que se acuerda y ha pasado tiempo, y a veces me dice, oye, usted fue mi profesor. Ah, caramba, qué gusto, ¿no? Y bueno, cuando una vez hubo una reunión en la Politécnica, hace como unos 4 años atrás, por el aniversario de la escuela de posgrado, y cuál mi sorpresa de que asistieron varias promociones, y hablando sobre sus experiencias y los profesores que tuvieron, bueno, pues me nombraron a mí como uno de los profesores que recuerdan dentro de la escuela de posgrado en la escuela politécnica. Y eso es una satisfacción de haber hecho bien las cosas. Pero debe ser una enorme satisfacción, porque formar juventudes es una de las mayores, como usted dice, satisfacciones. Presidente del Colegio de Ingenieros Comerciales también, yo creo que uno de los fundadores, ¿no? Fue usted. A ver, yo fui presidente del colegio, también preocupado por la parte gremial. Fui el Gremial. quinto presidente, ¿ya? Ah, ok, el quinto presidente. Fui el quinto presidente, y me tocó a mí la tarea, porque heredé de la administración anterior,
que era el ingeniero comercial Francisco Herrera Jurado, un gran profesional, había comprado una casita ahí en el barrio Orellana, al lado del Piqui Paz. Me acuerdo perfectamente haber visto el letrero ahí, al lado del Piqui Paz, Exacto. que decía Entonces, Colegio de Ingenieros Comerciales. a mí me tocó la tarea de construir la sede social, pasando el sombrero ahí a empresarios, amigos, porque el colegio no tenía recursos para poder definitivamente construir ahí una sede. Claro, Y algo en esa esquina característico de que los usted gremios. ve, claro, en esa esquina que usted ve Colegio de Ingenieros Comerciales del Guayas, ese edificio lo construí yo como presidente y lo inauguramos en octubre del año 1987. Antes de que yo asuma el Ministerio de Finanzas, Okay. entregué a los compañeros profesionales, colegas, su primera sede social propia, ubicada y que se encuentra pues ubicada ahí en el barrio Orellana desde aquella época hasta la fecha. O sea, el edificio, que también lo tengo claro en la esquina, no existía. Existía solo la casa a la que usted hace referencia un poco más allá del Piqui Paz. Al lado del Piqui Paz Al lado del existía Piqui Paz. esta casita del barrio Orellana. Ajá. Y entonces cuando llegamos y que habíamos ofrecido a todos los colegas que íbamos a construir, entonces me dijo a mí un colega que era mi vicepresidente, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es darle pombo a la casa, tumbar esa casa para que la gente que pase por ahí diga, oye, ya comenzaron a trabajar, todavía no tenemos la plata para hacerlo, pero ya eso creó expectativa de que la construcción iba porque iba. Y después logramos el financiamiento y finalmente una hipoteca con el banco de la previsora que nos dio el dinero para concluir la obra, ¿ya? Y Ajá. bueno, en octubre para las fiestas de Guayaquil del año 87, con bombos y platillos, inauguramos la sede social, que además del salón de actos, del salón de lectura, comedor, etcétera, tenía una sala de juegos que se llenaba los viernes de noche y los sábados con colegas que por fin, ¿no?, tenían un lugar que finalmente sentían que era propio de ellos. Por supuesto, qué mejor para un gremio. Vamos a la primera pausa. Este es el personaje del viernes con el ingeniero Jorge Gallardo Zavala, ex ministro de Finanzas, ex presidente del Colegio de Ingenieros Comerciales, como acaban de escuchar. En la parte privada, pues varias funciones. En lo público se conoce como expresidente del Banco del Pacífico, aunque el banco es privado, pero quiero decir porque la gestión se hizo más conocido, pero siempre en el sector privado, como nos acaba de decir. Ya regresamos en un momento. Amigos, no se olviden que estamos a través del Facebook Live, Radio Atalaya 680M, y también de nuestro canal de YouTube, que lo ven aquí, es Radio Atalaya TV. Ya volvemos en un instante. Muy bien, amigos, continuamos. Este programa se transmite hoy viernes a las 5:30 de la tarde, mañana sábado a las 9 de la mañana y el domingo a las 7 de la mañana. A propósito, tenemos mucha expectativa de amigos, amigas y familiares que me preguntan cuándo va a salir el programa con el ingeniero Jorge Gallardo. Entonces yo le digo, hoy a las 5:30, mañana a las 9 de la mañana, pero además lo pueden seguir por nuestras redes. Va a estar en Instagram, va a estar en Facebook, va a estar en el YouTube, por supuesto, para que lo puedan seguir. Volviendo a la parte del país, hoy enfrentamos, como usted decía, una situación parecida, quizás no en los detalles o en las características, pero sí en la crisis económica de la que le tocó asumir en el 88, en el 2000, en el sentido que el país pues tiene un déficit, como usted decía, con el COVID, lo que se heredó del gobierno de Rafael Correa y de ahora de Lenín Moreno. Muchas personas, colegas, dicen que usted es un candidato importante a dirigir el equipo económico del gobierno. No sé si hay algo de verdad en eso.
No, Andrés, o sea, son especulaciones. Ya yo básicamente he estado por mucho tiempo como asesor de Guillermo Lasso en la Fundación Ecuador Libre, donde escribimos el programa de gobierno integralmente con no solamente yo, sino un grupo de especialistas en diferentes áreas. Y yo he permanecido pues en esa área básicamente de investigación y de asesoría en diferentes temas económicos. Pero yo le soy honesto, es decir, yo creo que llega un momento en la vida en que uno tiene que realizar de que eh, hasta ahí llegó, ¿no, verdad?, la función pública. Y Ujú. por lo tanto, pues nuevas generaciones que muy capacitadas, que están preparadas para asumir los nuevos retos, son las que hay que abrirle los espacios para que en definitiva, pues, el Ecuador tenga profesionales con experiencia en el sector público. Así que definitivamente yo no voy a ir a ningún cargo público en el gobierno de Guillermo Lasso. Y sin embargo, como usted dice, pues ha trabajado con otros profesionales en la creación del plan económico. Plan que entiendo lo tienen muy bien diseñado. ¿Alguna novedad que se haya gestado en los últimos meses como para hacerle ajustes a ese plan o las cosas, por decir, en los últimos 6, 8 meses son las mismas? Para las medidas y sobre todo el plan que se debe tomar por parte del presidente electo Guillermo Lasso. No, la situación ha ido cambiando, ya, y no paulatinamente, sino de manera brusca. Y esto como producto de dos efectos. El efecto de la pandemia incidió directamente en los ingresos tributarios, que bajaron de manera importante. Y por otro lado, tuvimos también un efecto en la baja del precio del petróleo y en la paralización de la producción por problemas de la ruptura del oleoducto. Y lo que nosotros estamos viendo básicamente es una caída importante de los ingresos, ¿ya?, del sector público del año pasado, del presente año, que en alrededor de 4.500 millones de dólares, es decir, 4.5 del PIB y del precio internacional del petróleo. Entonces, evitado la situación, estamos en la actualidad afinando cifras y los equipos técnicos de Guillermo Lasso con los funcionarios en el área de finanzas están trabajando básicamente para sincerar y evidentemente quiera del país. Así que en eso estamos, básicamente, ¿no? ¿Cuán importante ha sido esto de la liberación, aunque es gradual, de los combustibles y para que se vaya eliminando el subsidio que tenía muchísimos años, diésel y extra especialmente? Ha sido muy importante. Ha tenido un efecto en las finanzas públicas directo de más de 1.000 millones de dólares, porque el subsidio a las gasolinas prácticamente ha desaparecido. El subsidio al diésel todavía sigue pesando en el presupuesto del Estado, pero ya no tanto como anteriormente, ¿ya? Y el subsidio al gas licuado doméstico que se va a mantener, ese es el menor de los subsidios, ¿ya? Que significa cerca de 300 millones de dólares al año. Pero que es un subsidio que hay que mantenerlo porque en su mayoría son productos que llegan a las familias que necesitan del apoyo del Estado. Ese es un subsidio, llamémoslo así, un subsidio necesario, focalizado hacia los sectores que necesitan. Si bien hay otros sectores que se benefician de ese subsidio, eso es marginal. Pero lo importante es básicamente gasolinas y especialmente diésel, que se quedó retrasado a través del tiempo porque no se topaba el cambio de precio del diésel. Entonces, esa política de ajuste gradual
en línea con los cambios en los precios internacionales del petróleo, le ha significado un alivio a las finanzas públicas consolidadas del país. Así que lo que el presidente electo Guillermo Lasso ha planteado es fundamentalmente de que el subsidio, por ejemplo, al diésel es un subsidio que hay que focalizar y que tiene que llegar a los sectores que realmente necesitan, la verdad, de esa ayuda del Estado, sobre todo del transporte, ¿ya? Y, por ejemplo, de los pescadores artesanales. Entonces, hay que hacer un análisis a dónde tiene que ir el subsidio, porque lo peor que puede hacer un gobierno pobre es un subsidio general, porque ahí se financian los que no, se benefician los que no necesitan y, y los que verdaderamente necesitan se benefician en menor medida de los sectores que más utilización hacen de estos productos subsidiados. Entonces yo creo que ahí hay una política que se va a definir y se la va a anunciar claramente. Ingeniero Jorge Gallardo, en lo que tiene que ver a su línea económica, porque muchas veces se dice, este es neoliberal, este es pues keynesiano, el de acá viene de la línea cepalina, el de acá es libertario, los socialismos del siglo XXI pues se autodenominan que ellos alguna cosa, pero todos sabemos que lo que son es gastadores. ¿Cómo se definiría usted a esta altura? Me imagino que además hay una evolución normal. Usted ha sido un académico toda la vida, no solo como catedrático, sino en investigación y en seguir pues estando, como el caso cuando estuve en Harvard, ¿no? De fellow allá. Andrés, yo creo en la libertad de decidir y no a través de un Estado que me imponga y dirija mis decisiones. Pero, sin embargo, al ser yo un partidario de la libertad, soy partidario de la economía liberal, pero una economía liberal con contenido social. Y por eso yo me defino como un socialdemócrata, que tiene como objetivo fundamental la justicia social, pero con libertad. Y por consiguiente, dentro de esos principios, entonces, hay que tomar las decisiones para hacer un gobierno que sea equitativo, que sea solidario y que además incentive la inversión privada para lograr empleo y crecimiento. A su padre, don Jorge Gallardo, le gustaba la política porque, claro, por el lado de su tío Jorge Zavala Vaquerizo hay una vena fuerte, digamos. Le pregunto si a su papá le gustaba estos temas políticos. No, en absoluto. Papá no era tipo que se interesaba con el tema de la política, pero mi abuelo, Enrique Gallardo Triviño, que fue un exitoso empresario en su época, era liberal. Y como liberal fue al Congreso Nacional como senador de la República. Y por lo tanto, por ahí hay una herencia, por el lado de mi abuelo, vinculado a la política y vinculado a los principios liberales, de los cuales básicamente me estoy refiriendo. Claro, o sea, lo que usted dice, ¿no? Libertad, pero con un criterio social, ¿no? Con una justicia social. Un poco lo que Konrad Adenauer impuso en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así es, yo creo que la socialdemocracia nació en Europa, nació no solamente en Alemania, nació en los países nórdicos, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en Finlandia. Esos son los pioneros, ¿verdad?, de la socialdemocracia y también de la democracia cristiana, después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron movimientos que se oponían antes de la Segunda Guerra Mundial en Alemania a los comunistas y al nacionalsocialismo que nacía en Alemania bajo la égida de Hitler. Desde esa época la socialdemocracia ya planteaba básicamente estos principios.
Y luego de la Segunda Guerra Mundial, a través de Adenauer, se consolidó ya en los gobiernos. Y ahí nacen ya los conceptos de la seguridad social. La seguridad social bajo los principios de solidaridad. Y de ahí viene el esquema de la seguridad social de reparto, donde los que más tienen financian a los que menos tienen. Y por eso la seguridad social solidaria nació bajo los principios de la socialdemocracia. Muy, muy interesante. Yo le preguntaba esto porque habiendo estado en el gobierno del doctor Rodrigo Borja, socialdemócrata, pero usted sí se lo tenía como pro empresa privada. En esa época había mucho mito, ¿no? Entonces decían, este es un gobierno socialista, aquí en Guayaquil decían, no, este es un gobierno que va a socializar todo, y no fue así. Luego, el gobierno del doctor Gustavo Noboa, que había sido vicepresidente y luego sube a la presidencia de la República, él no es que lo podían calificar de derecha o izquierda, pero su padre, como aquí mismo lo hemos entrevistado, al doctor Gustavo Noboa el año pasado, incluso antes de fallecer, su padre también fue liberal, de Gustavo Noboa Bejarano. Entonces, venía con esos mismos criterios, y hoy el gobierno del presidente electo, Guillermo Lasso, él ha manifestado esta línea de libertad, pero por eso le preguntaba cómo compagina su criterio con estas tres épocas, pongámoslo así. Bueno, mire, el gobierno de Rodrigo Borja se lo recuerda porque básicamente dejó atrás el modelo de sustitución de importación con una economía cerrada al mundo, proteccionista, con altos aranceles, altos impuestos, por una economía abierta, ¿ya? Que hizo una gran reforma tributaria y luego la acompañó con una reforma al comercio exterior sumamente importante y profunda. Y sin olvidarse de las inversiones en el área social. Y hay que recordar el gran programa de alfabetismo dirigido por el ministro de Educación, grandes programas de salud, de nutrición, dirigidos por el ministro de Salud y por el ministro de Bienestar Social. Es decir, la parte social jugó un rol sumamente importante en el gobierno del doctor Borja, en línea, ¿no verdad?, con los principios de libertad, ¿no?, y justicia social. En el caso de Gustavo Noboa, el gran reto en aquella época era poner a funcionar el nuevo esquema monetario. Habíamos dolarizado recién la economía y por lo tanto había que crear el marco jurídico institucional donde se asiente la dolarización que no existía en el momento de tomar la decisión. Y por lo tanto las decisiones que se tuvieron que tomar en aquella época, donde la gran devaluación que tuvo el Sucre para poder entrar al dólar, evaporó las pensiones jubilares, redujo el salario real de los ecuatorianos y por lo tanto se tuvo que trabajar en ese frente para restituir el poder adquisitivo y el bienestar de las familias ecuatorianas. Si no, la dolarización hubiera sido un fracaso. Así es. La hubieran rechazado por problemas sociales. Dentro de la explicación que usted nos hace, le queríamos transmitir esta inquietud. En la actualidad se necesitan aplicar medidas, obviamente en lo económico, pero también en lo social, pues sobre todo con este tema del COVID, aparte de la vacunación que es clave para tratar de reactivar o tener cualquier tipo de normalidad, necesitamos en lo social, hay mucho desempleo, subempleo, hacer una fuerte inversión en el próximo gobierno y yo supongo siempre los recursos son escasos cuando uno lo aprende temprano en las clases de economía, ¿no? De acuerdo a información del INEC a diciembre del año anterior, la pobreza en el país y la pobreza extrema están prácticamente en los mismos que el año 2007. Es decir, hemos retrocedido en el Ecuador 14 años.
En este momento, la pobreza general en el Ecuador por ingresos es el 32.4% de la población. Y en el sector rural es más grave todavía, porque es el 47.9%. Y la pobreza extrema, aquellos que viven con menos de $40 al mes, ¿ya? Estamos hablando de 14.9% nacional y 27.5% en el sector rural. Y por eso en el programa de gobierno de Guillermo Lasso habla en extenso de la ruralidad y de poder mejorar las condiciones de vida, no solamente del sector urbano marginal, sino fundamentalmente del sector rural, donde la mayoría de la población vive en situación de extrema pobreza y de pobreza. Entonces, esa es la real situación por la que está atravesando actualmente el país como consecuencia de que la economía ecuatoriana, desde el año 2014 que cayeron los precios internacionales del petróleo, hasta la fecha, la economía ha venido registrando tasas modestas de crecimiento, en muchos años cero crecimiento y en otros años tasas negativas. El año pasado, por la pandemia, la economía cayó en 7.8. Nunca se había registrado históricamente una caída tan brutal y brusca de la economía. Y eso se está traduciendo en el empleo, donde solamente cada 3 de 10 ecuatorianos de la población económicamente activa tienen un empleo formal, es decir, trabajan 8 horas al día y están cubiertos por la seguridad social. Por eso es que le digo que el programa de gobierno de Guillermo Lasso no solamente contempla el tema de las reformas económicas que requiere el país, sino fundamentalmente afianzar y trabajar fuertemente en el área social con los diferentes programas que se piensan implementar tanto en el sector rural como en los sectores urbanos marginales. Hacemos una pausa y volvemos en el personaje del viernes en este día 23 de abril. Bueno, mañana sábado se reprisa a las 9 de la mañana, el domingo a las 7. Ya regresamos. Muy amables amigos del personaje del viernes, en este programa muy especial con el ingeniero Jorge Gallardo Zavala, quien además fue un gran basquetbolista. Eso no lo habíamos comentado, pero es una de las cosas que en este tiempo que tengo el placer de conocerlo, recuerdo claramente cuando inauguraron o impulsaron la Fundación Honorato Aro, con gente como Chato Mejía, Pepe Vaquerizo y algunos más. Me enteré yo en esa época de que había sido Jorge uno de esta época de oro que tuvo el básquet en Guayas, en el país, pero especialmente aquí en Guayas cuando se jugaba, como decían, buena canasta, ¿no? Sí, yo creo que esa época fue muy hermosa porque habían campeonatos intercolegiales muy competitivos, donde muchos de los estudiantes de colegio ya jugábamos en primera categoría del basquetbol de Guayaquil. Yo me incorporé al club Sport Emelec cuando tenía 15 años y debuté en primera categoría a los 16 años. Y evidentemente pues habían en aquella época jugadores extraordinarios en los colegios y en los equipos de primera categoría que hacía que la gente acuda al basquetbol. Primero en el Coliseo Huancavica y después en el Coliseo que en honor a su abuelo, así es, Paladines Polo, se inauguró y fuimos al nuevo Coliseo a jugar básquet, tanto colegial como básquet de primera categoría. Se cambió la cancha de cemento por la cancha de madera y se cambiaron los aros, los tableros de madera por tableros de vidrio, es decir, hubo un cambio importante, la verdad, en el básquet. O sea, fue una diferencia sin entre lugar el antiguo Coliseo y el nuevo Coliseo. Sin lugar a dudas, y la gente iba muchísimo al basquetbol, a ver los juegos los miércoles en la noche, los viernes, y era una fiesta en el Coliseo. Y en aquella época, pues, todos los que jugábamos basquetbol hicimos una gran familia, ¿ya? No importaba en qué equipo jugábamos, pero al final de los partidos
siempre éramos una sola familia, todos los que jugábamos básquet en aquella época, y que ha perdurado a través del tiempo, y por eso se fundó esta Fundación Honorato Aro, en memoria del gran entrenador Honorato Aro, formador de algunos buenos jugadores de básquetbol, y que fue una idea de Pepe Vaquerizo, que convocó a su casa a un almuerzo donde estuvo presente el Chato Mejía, Juan Sala, Aristides Castro y yo. Y así nace. Claro, y ahí decidimos impulsar esta fundación. Esa fue la idea gestora, y ahí está la fundación en Miraflores. Ahí está la Fundación Miraflores, al lado del diamante de béisbol de Miraflores y de las instalaciones de Fede Guayas, que hay pues canchas de bicicross, tenis y todo. Y la fundación sigue ahí, ¿no? Sigue funcionando y hay mucha dedicación a los niños, a los jóvenes, que lastimosamente como los campeonatos intercolegiales han caído. ¿Ya? Claro, casi no existen. Exactamente. Ahí sí existen, pero no con el nivel que existían antes. Ya los chicos terminan colegios, algunos buenos prospectos estudian universidad y se olvidan de jugar basquetbol y por lo tanto, pues en primera categoría ya no tenemos la cantidad de jugadores que teníamos antes de calidad, porque los chicos no quieren seguir básicamente integrando equipos en primera categoría. Alguna razón ha de haber, no conozco. Sí, alguna, como usted dice, algo cambió ahí. Usted tiene 5 nietos, ¿no? Exactamente. Todos varones. Todos varones. ¿Y a alguno le ha gustado, o a algunos le ha gustado la canasta, el básquet? Sí, todos, a ver, de los 5, los 3 mayores, que son los de Arquea, todos los de Arquea, Gallardo. Fundación Honorato Aro. Todos. Ahí aprendieron a y juegan bien, les gusta el deporte. Yo tengo un nieto que está en Estados Unidos y en el colegio, que ya se graduó ahora en mayo, jugó por la selección de su colegio todos los años basquetbol. O sea, allá en Estados Unidos, pues juegan, ahí sí, pues el deporte de los más populares, ¿no? O sea, que él jugaba todos los años. Y además es un chico de 1,93 m, así que puede dar algo más. Y finalmente, el último nieto todavía está chiquito, tiene 7 años y dice que le gusta es el voleibol, así que bueno, pues. Es un lindo deporte también. Y 7 años todavía hay chance para que le guste el voleibol y le guste también el básquetbol, porque muchos de los buenos deportistas han sido buenos en diferentes deportes, no solo en uno. Esa es la verdad. Yo muchísimas gracias. Permítame llamarlo así con confianza. Un gran saludo, usted sabe el afecto para usted, también para su esposa Mary, para sus hijas Paola, Claudia y Berito. Y ojalá que ahorita que hablamos de sus nietos, ellos, así como mis hijas, nunca han visto Ecuador sino con dólares. Nunca han tenido que vivir lo del sucre. La inflación, la devaluación, que era una pesadilla, que realmente la inflación pues era una cosa terrible. Nuestro productor, Gabriel Maurat, que tiene 24 años, tampoco, no lo recuerda. Ojalá esto siempre se pueda fortalecer y que la dolarización nos pueda seguir manteniendo, incluso de los avatares políticos como los que hemos tenido durante estos primeros 21 años del siglo 21, del 2020, sí, siglo 21, claro. Ojalá que esto pueda, ¿no? Y que se fortalezca con un gobierno como el de Guillermo Lasso. Esperamos la colaboración de toda la ciudadanía, no solamente para que se mantenga la dolarización, sino que todos pongamos un granito de arena para poder salir de esta profunda crisis por la cual estamos atravesando. Y estoy seguro, definitivamente, que bajo el liderazgo del nuevo presidente vamos a salir adelante. Perfecto. Gracias. Nos despedimos, amigos del Personaje del Viernes. Al volver, continúa la programación del Sistema de Emisoras Atalaya. Que tengan un muy buen día.